Bienvenidos a todas. Muchas gracias, Jessica. Buenas tardes a todos. Todas las que nos acompañan por ahí. Creo que hay varias personas en la sala de espera. Ahora estos sonidos del Zoom ya se han vuelto súper familiares, ¿no? Ya uno sabe así como este perrito de Pavlov, ¿no? Así, tocan en el Zoom, ¿no? Tocan a la puerta. Bueno, pues bienvenidos. Me da mucho gusto que estemos acá reunidos para poder charlar un poquito acerca del tema que nos compete el día de hoy, que son las reacciones emocionales frente a la pandemia. Como Jessica comentaba, bueno, yo soy psicóloga de formación, tengo una especialidad en psicología clínica, realicé estudios de maestría en psicoterapia psicoanalítica, me dedico a la docencia en la licenciatura y en la maestría y a la atención en la clínica privada de niños, adolescentes, adultos. Y bueno, por ahí algunas actividades como la que estamos teniendo ahora, una publicación con editorial Pax Terracota sobre psicoterapia de juego, es un libro publicado el año pasado. Y pues yo estoy muy agradecida con Jessica, con la UNAM, FESACatlán por la invitación. Bueno, por acá nos están comentando que la ronda de preguntas se realizará vía chat. Entonces, si tienen preguntas, lo escriben con letras mayúsculas y por acá me las hacen llegar, ¿sale? Entonces, miren, yo con lo que quisiera empezar con ustedes a platicar es un poco qué ha representado para el psiquismo de alguna manera esta situación, digamos, tan difícil por la cual estamos atravesando, que es el tema de la pandemia. ¿Cuáles son esas reacciones emocionales más frecuentes que vemos en los pacientes, en la población, digamos, de la cual nosotros podemos tener noticia? Y sin lugar a dudas, creo que es muy valioso poder encontrar estos espacios de difusión, de información, gente comprometida con la carrera para escuchar y para compartir conocimientos y saberes en relación a este fenómeno que, bueno, sin lugar a dudas, llegó de una forma intempestiva, inesperada, y bueno, me parece ser que en la medida que nosotros podamos tener estos espacios de pensamiento, estos espacios de análisis y de reflexión, pues también será mucho más llevadera esta. Hay que hablar del coronavirus. Digamos, el coronavirus desencadenó una pandemia. La Tierra se estrujó por completo. Uno, incluso pensábamos los primeros meses, al menos yo, no sé ustedes, yo sí pensaba los primeros meses de confinamiento, las primeras semanas, dije, no hombre, ya para mi cumpleaños ya estamos, ¿no? Para agosto yo ya estoy festejando igual, ¿no? Ya va a ser diciembre, año nuevo, ahora uno dice, bueno, pues a ver cuándo. Pero bueno, ahora tenemos sociedades enteras en aislamiento, reclusión en las casas, suspensión de actividades, contagios, muertes y definitivamente muchísima angustia. La vida de todos, y esto me parece ser que hay que resaltarlo, se desorganizó por completo. La vida se desorganizó a nivel mundial y muchas cosas como la economía, la seguridad, la salubridad, pues ahora están rebasados y están colapsados. Me parece ser que la vida se nos volvió a todos un poquito ajena, un poquito extraña, y de un día para otro nos convertimos en protagonistas de una distopía, ¿no? En protagonistas de una película de terror. Por ahí estaba yo escuchando un debate psicoanalítico mexicano, y el comentador decía, quien estaba liderando el debate, decía que él pensaba, digamos, él es un... sí. Alguien me silenció, ya estoy. Sí, se cerró tu micrófono. Sí, ¿verdad? Luz María, ¿hasta dónde me escuchaste? Bueno, me quedé en que la vida se había desorganizado para todos y que Sí. estabas escuchando un debate Eso. que de un psicoanalista, algo así.
Sí, perfecto. Muchas gracias, Luz María. A lo mejor por eso nos silenciamos, porque es que hablar de estas cosas nos angustia mucho, ¿no? A Por lo ahí mejor, ha sí, a lo salido, mejor. ¿no? Bueno, entonces les contaba que escuchaba este debate ahí en el círculo psicoanalítico. Gracias, Luz. Y él decía, no, hombre, es que las personas amantes del cine de terror están viviendo muy bien esta pandemia, ¿no? Porque están en la película de terror. Yo difiero un poco, a mí me parece ser que no tiene nada que ver con el género cinematográfico que más nos guste, pero sí creo que estamos en una película como, ¿no? De suspenso de Alfred Hitchcock o una versión al estilo de David Lynch, donde uno sale y dice, ¿qué está pasando? ¿No? Bastante ominoso, diría Freud. Y este virus pues ha dejado entrever la impotencia también de un sistema para contener a las mayorías, que a casi todos, pues de estas certezas que teníamos y muchas promesas del porvenir. Nuestros planes se vieron tambaleados, derrumbados, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, la pandemia toma al cuerpo como rehén y de este germinó una especie de angustia global. Hay una angustia global, la vivencia de una angustia generalizada en donde ningún lugar del mundo por ahora es seguro. O sea, en todos lados está pasando lo mismo. Acá yo me encontré en la audiencia una grata visita de una exalumna que me parece ser que está en Alemania y seguramente da igual que acá, ¿no? También se desdibuja una nueva versión de la igualdad, de la solidaridad, y nos hace cuestionar nuestra implicación individual en este colectivo. Yo hace poquito estaba, pues ya saben, navegando en el Facebook y en el Internet, y me encontré con un meme, ¿saben? Que era una esfera navideña como en madera, labrada en madera, pero tenía dos personajes, era como una pareja de novios o algo así, pero ambos tenían puesto este traje que se utilizó en la peste, ¿no? Donde están las máscaras con los picos de pájaro, ¿no? Y decía la esfera, nuestra primera pandemia, y un montón de corazoncitos. Oye, me dio mucha gracia porque, bueno, frente a la angustia, un recurso defensivo es utilizar el humor. Entonces, bueno, yo dije, esa la quiero comprar ahorita mismo y ponerla en el árbol, sí o sí, ¿no? Es mi primera pandemia. Y en ese sentido es una situación inédita, que tiene características muy particulares, porque miren, por un lado estamos en un estado de incertidumbre constante. No es una incertidumbre pasajera, no es una incertidumbre que dura poquito tiempo, es una incertidumbre constante. No sabemos qué es lo que puede ocurrir, no sabemos si nos vamos a contagiar, no sabemos si somos portadores del virus o no y si podemos contagiar a otros. No sabemos tampoco cuándo vamos a volver a la normalidad, si es que regresamos a lo que conocíamos. Y en este sentido, esta vivencia, esta experiencia de la pandemia es muy distinta a la de vivenciar una catástrofe natural, ¿no? De un desastre natural, un temblor, un huracán, un terremoto. Porque de alguna manera, cuando acontece el desastre natural, sabemos que lo más temido y lo más horroroso ya pasó, ¿no? Ya vemos el resultado del huracán, del tsunami, pero ahora con este tema del coronavirus, francamente, no podemos. Tampoco podemos de alguna manera acompañarnos con los otros. Estamos acompañados en una virtualidad que también nos es extraña. Ahora no podemos salir ni encontrarnos con las personas que queremos, no nos podemos abrazar. Los niños particularmente en la clínica infantil están muy tristes, extrañan mucho ver a sus abuelitos, extrañan muchísimo ver a la Miss, extrañan mucho ver a los amiguitos, ¿no? Bueno, a los niños y todos nosotros, francamente yo también lo extraño, yo extraño mucho reunirme con mis amigos y poder abrazar a la familia. Entonces, y uno tiene que lidiar un poco en estos momentos con mucha frustración y con la postergación de nuestro deseo. Ujú. Nuestra forma de interacción y de relación con los otros también debe cambiar.
Yo no sé acá si tenemos, me imagino que sí hay docentes en ciencia. A mí dar las clases en línea me resulta agotador, porque le mete a uno mucha energía, le mete a uno mucho, ¿no? Este entusiasmo a la clase para transmitir un poco la emocionalidad que se pierde frente a la pantalla, pero uno acaba agotado porque termina la clase y estás tú solito en tu cuarto, ¿no? No hay esta interacción, no hay esta posibilidad de interacción persona a persona. Y esto ya marca un punto muy importante, porque el encierro, el confinamiento, ya sea con uno mismo para las personas que viven solos o incluso en el núcleo familiar, pues trae muchas dificultades. Eh, Solemos fluctuar en estos estados entre la omnipotencia, ¿no? No me va a pasar nada, yo no me contagio, a mí no me va a pasar, ¿no? Eso es un invento. Y la sensación de vulnerabilidad. Me parece ser que hay una oscilación constante entre sentirme omnipotente, ¿sí? O sentirme vulnerable. Pero también nos contacta con sensaciones muy íntimas de desamparo. Y más en estas fechas, que ahora se viene fin de año, época decembrina, el recuento del año, y uno se pone mucho más sensible. Y al menos yo, no sé si a ustedes les pasa igual, pero al menos a mí, es fecha que yo no termino de comprender cómo es que de forma tan repentina todo lo que conocíamos se quebró, ¿sí? Y me parece esto fundamental. Vino un quiebre del mundo como lo conocíamos, de la noche a la mañana, de marzo, ¿no? Del 16 de marzo, me parece ser que empezamos, vino un quiebre. Y frente a este quiebre tenemos tres posiciones, o nos situamos como individuos frente a tres posiciones muy complejas. La primera es que tengo que cuidar de mí, la segunda es que tengo que cuidar al otro y la tercera es que tengo que cuidarme del otro. Hoy me pasó algo, para ejemplificar un poquito esto que yo les cuento, porque además esto es de forma simultánea. Me cuido a mí, cuido al otro y me cuido del otro. Y además a escala planetaria, ¿no? Hoy me pasó que tengo un periodo libre entre clase y clase, tengo una perrita, y bueno, la bajo a que camine y todo el asunto, ¿no? Y en eso me bajé sin cubrebocas. Y bueno, yo estaba, no, por favor, ¿no? Que no me encuentra nadie, ¿verdad? Luz veo tu cara porque se quedó en el cuadrito y veo que Luz María dice, sí, sí, el tema de, ¿no? Ya no se siente desnudo si sales sin el cubrebocas. Uno dice, ay, no, como que me falta algo. Se te puede olvidar todo menos el cubrebocas. Y en eso llega un hombre a entregarme unos volantes de cosas naturistas, también sin cubrebocas. Bueno, yo habría puesto una cara de así de, no, no hables, ¿no? No me digas nada, ¿no? Porque bueno, de alguna manera también me estoy cuidando del otro, ¿sí? Entonces, bueno, esas son las vivencias del día a día ahora con el COVID, ¿no? No puedes salir sin tu gel, sin tu cubrebocas y sin tu Lysol, que ahora es como el perfume de todas, ¿no? ¿A qué hueles, Alejandra Martínez? A Lysol, dice Alejandra, ¿verdad? Yo también, Alejandra. Entonces, bueno, me parece que es de suma importancia hablar sobre la pandemia. Esto es necesario y comprensible porque necesitamos estar informados, pero también se necesita hablar de esta situación para que a partir del lenguaje cada uno de nosotros podamos digerir y metabolizar esta traumática experiencia, ¿sí? Por ahí no sé si está un poquito, les pueden compartir la presentación que mandamos, pero bueno, hay que aclarar que esta es una situación traumática. Estamos frente a un trauma que es una situación, digamos, que ha irrumpido de forma violenta, que llegó sin aviso, ¿sí? Que desestructuró todo lo que conocíamos, que no nos avisaron que íbamos a estar frente a una pandemia. Si quieres, podemos poner la siguiente diapositiva, por favor, Jessica. Y ahí está muy bien. Gracias. Y de alguna manera, digamos, el trauma es una experiencia que sobrepasa al yo, ¿sí? Que nos sobrepasa.
que no la podemos metabolizar, no la podemos digerir. Imagínense que tenemos este vaso con agua. Bueno, aquí ya no tiene agua, pero ya me la tomé, pero imagínense que yo tengo este vaso que sería mi yo y lleno el vaso de agua hasta que se empieza a desbordar. Este desborde del agua lo podríamos entender metafóricamente como lo traumático. Aquello que yo no puedo contener, que sobrepasa mis capacidades yoicas. En este sentido, bueno, no hay condición más humana que sentir miedo frente a lo desconocido, miedo frente a la amenaza. El trauma es algo que amenaza, que desestabiliza, ¿sí? Y bueno, en ese sentido, sentir miedo, pues garantiza nuestra supervivencia. Si no tuviéramos miedo, no podríamos cuidarnos, no podríamos huir, no podríamos protegernos, tampoco podríamos actuar en consecuencia. Sin embargo, el miedo puede escalar y deformarse hasta hacernos sentir terror. Es muy distinto sentir miedo a sentir terror. Es un gradiente diferente, como en los colores. Son tonalidades muy distintas. Entonces no es lo mismo sentir miedo a sentir terror o a sentir angustia. Una cosa es huir del peligro y otra cosa es paralizarme por el miedo. Una cosa es evitar el riesgo y la otra es tener una incapacidad de acción frente a estos estados, ¿sí? Entonces, bueno, ¿por qué nos angustia toda esta situación del COVID? ¿Por qué nos sentimos angustiados? ¿Cuál es el propósito de la angustia? No me voy a meter en temas, digamos, psicoanalíticos profundos, sino que a grandes rasgos hay una angustia real que se llama coronavirus. Es real. Es un peligro que está, que existe y que nos acecha desde el mundo exterior. Hay algo del exterior que me amenaza y por eso nos tenemos que cuidar, usen su gel, lávense las manos, ¿no? No hagan fiestas, etc. Este virus es invisible, es imprevisible, es incontrolable. Hoy me decía, déjenme recordar, hoy me decía una persona que atiendo que estaba muy impactada porque alguien salió a trabajar y de la noche a la mañana toda la familia se contagió, evidentemente incluida ella. Y ella me decía, es que estoy asombrada de la rapidez del contagio. Y esto hace del COVID una situación muy, digamos, muy particular y de bastante riesgo. Con esta angustia se combina la angustia flotante, ¿sí? Pero en algunas personas esto también se vincula a determinadas representaciones, significados. ¿Qué representa el COVID para cada uno de nosotros? Eso depende de la mente de cada uno de nosotros. Lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Ay, es que, perdón, como siguen entrando algunos, así como que me distraigo un poco y me destanteo, pero ya volví a agarrar el camino. Me agarro inspiración y luego así como que se me corta. Bueno, frente a esta pandemia y frente a este evento traumático, Jessica, si nos pudieras poner la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Vamos a encontrar en nuestros pacientes, en la gente en general, en nuestros conocidos, nosotros mismos a lo mejor nos identificamos con esta charla, una amplia gama de reacciones tanto defensivas como emocionales, ¿sí? Reacciones, digamos, que implican cómo yo me defiendo frente a esta condición y reacciones emocionales. Por ejemplo, vamos a encontrar reacciones fóbicas. Entonces tengo miedo de salir. Ya no quiero salir porque el bicho, ¿sí? Por ejemplo, a los niños luego les pasa algo muy interesante porque salen a la calle y están así como expectantes, ¿no? Y entonces uno les pregunta, ¿qué pasa? Es que quiero ver si aparece el COVID, ¿no? Están así como muy asustados. Entonces, bueno, tenemos reacciones fóbicas, trastornos del sueño. Es muy común, duermen mucho,
tienen insomnio, trastornos también en la alimentación. Este es de todo tipo, ¿sí? Trastornos en la alimentación. Claustrofobia, sentimientos o angustias claustrofóbicas, agorafóbicas, pensamientos hipocondríacos. Yo creo que acá la gran mayoría de nosotros, al menos, bueno, ya me voy a balconear, pero bueno, como esto queda entre nosotros, yo hoy desperté muy agripada. Traigo una gripa terrorífica. Y entonces lo primero que pensé es, ¿no será COVID? Y entonces voy a oler una vela, ¿no? Aromática que tengo acá, percibo el aroma y digo, ah, no, no tengo. Pero de pronto también empezamos a tener ciertos pensamientos hipocondríacos. Nos duele algo y pensamos que es inmediatamente eso, ¿no? Tenemos un síntoma y pensamos que estamos contagiados. También la ingesta del alcohol y otras drogas ha aumentado de forma considerable. Ujú. Ideaciones suicidas, violencia intrafamiliar. Por ahí se hizo un estudio reciente donde habían identificado un incremento en el abuso sexual infantil. Ahorita vamos a ir un poquito a eso. Depresión, ataques de ansiedad, pánico o ataques de pánico. Sentimientos muy melancólicos, ¿sí? Digamos como una reacción emocional y la utilización de mecanismos defensivos como sería la omnipotencia, la desmentida o la manía, serían algunas de ellas. Ujú. ¿Por qué les pongo yo ahorita, bueno, por qué les ponemos esta lámina? Porque, bueno, definitivamente, y lo iremos viendo más adelante, estamos todos viviendo un duelo importante. Todos hemos perdido cosas con la pandemia. Perdimos la posibilidad de salir a las calles, perdimos la posibilidad por ahí quienes hayan perdido algún familiar, la salud, el trabajo, ¿no? Estamos en un duelo importante. También vamos a observar la agudización de síntomas previos, ¿sí? Es decir, vamos a poner un ejemplo. Por ahí, la tía Susanita era muy ordenada y muy limpia y le encantaba tener todo así como muy, muy pulcro, ¿no? Tú ibas a la casa de la tía y sabías que no podías ensuciar nada. Y a lo mejor la tía por ahí tenía algunos síntomas o alguna estructura más obsesiva. Bueno, pues quizá ahora con el tema del COVID, pues estos síntomas obsesivos se van a agudizar. Y entonces, pues la tía va a estar más, limpiando más que nunca, ¿sí? También se pueden agudizar algunos cuadros psicóticos que ya el confinamiento los destapa. Tuvimos una plática hace como 2 semanas, unas colegas y yo, con Editorial Porrúa, y alguien preguntaba, bueno, ¿y qué pasa con el tema de la violencia que se ha disparado? Claro, el tema de estar en confinamiento, de estar encerrado, hasta había un poco de algunas imágenes, ¿no? Que satirizaban el tema de los zoológicos y decía, bueno, para que veas lo que se siente estar encerrado. Por supuesto que aumenta la violencia, la irritabilidad y la agresión. También aumenta la agresión porque no hay posibilidad de socializar el conflicto, no puedo ver a otros, no tengo mis espacios habituales, ajá. Pero es cierto que el que es violento, pues con COVID o sin COVID, solamente que el COVID, el confinamiento lo agudiza. Pero quizá ya hay ciertos síntomas, ciertas estructuras o conflictos previos, latentes, que estaban ahí latentes y que esto los destapa. Ujú. Por ejemplo, una persona con tendencia depresiva es muy posible y es mucho más fácil que se agraven los pensamientos trágicos, de desesperanza, catastróficos, etc. Bueno, entonces yo les decía que algo que me interesa resaltar es que todos estamos en una situación y en una condición de duelo. La pandemia nos ha quitado muchas posibilidades, las certezas, los planes, la rutina, la posibilidad de ver a los amigos, etcétera. Y la depresión, junto con la ansiedad, son, digamos, situaciones clínicas que observamos con gran frecuencia. Ujú.
yo les incluyo ahí el tema de la culpa. Y es que muchas veces, al menos en lo que, digamos, tengo de experiencia en este periodo de atender a los pacientes en este momento, es que muchos refieren sentirse culpables, quizá que es la culpa del sobreviviente de la que habló Freud, puesto que frente a la pérdida o ellos se sienten bien, o sea, no que se sientan bien porque perdieron algo, no quiero decir eso, sino que frente a este momento o pese a este momento, ellos están en una buena condición. Por ejemplo, a un paciente que encontró trabajo, ¿no? En plena pandemia, eh, gente que a lo mejor ha sobrevivido al COVID mientras que sus familiares desafortunadamente perdieron la vida, se sienten terriblemente culpables de cómo ellos sí sobrevivieron y los otros no. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos nosotros? ¿Cómo hacemos? Ay, Jessica, perdón, ¿nos puedes poner la siguiente? Ya se me ha olvidado que tenemos ahí las láminas que nos apoyan. Bueno, las ansiedades claustrofóbicas, ¿no? No puedo estar encerrado, no puedo estar tampoco afuera. Y las ansiedades paranoides. Ahorita voy un poquito a ahondar en las ansiedades paranoides. Gracias, Jessica. Entonces, bueno, ¿qué hacemos frente al dolor? Porque a todos nos está doliendo esta situación. Viene la Navidad, vienen fechas decembrinas y yo les diría, bueno, no hay que aflojar el paso, hay que seguirse cuidando. Por ahí si uno atiende pacientes, conviene sugerirles que sigan cuidándose, ¿sí? Porque, bueno, las fechas, las reuniones van a tener que cambiar. El ritual, no, bueno, no nos podremos congregar todos, tenemos que ser muy cuidadosos aún. Pero ¿cómo le hacemos los seres humanos para poder lidiar con el dolor o frente al dolor? Bueno, dependiendo cada persona, existen algunos mecanismos de defensa frente a las pérdidas. También es importante señalar, estas pérdidas que estamos teniendo ahora nos conectan con pérdidas anteriores. Los duelos que estamos atravesando ahora nos conectan con duelos que ya pasaron, ¿sí? Imagínense que viene como una especie de reedición de esos duelos anteriores. Hay algunos mecanismos de defensa más eficaces y más adaptativos que otros. Algunos son muy precarios, ¿sí? Algunos son muy intensos y muy omnipotentes como la negación. Por ejemplo, la negación sería un mecanismo de defensa que a veces utilizamos frente a las pérdidas, frente al dolor, cuando algo nos duele, decimos, no, no es cierto. Cuando alguien muere, decimos, no, no creo, no, no te creo. Eso no es verdad, esto no está pasando. El anteponer el no es como un amortiguador que me permite de a poquito acercarme a la realidad, que sí pasó. Sin embargo, no puedo, ¿no?, negar todo el tiempo. Si yo estoy negando, digamos, que el virus existe, que no hay, pienso que no hay riesgo, pues estoy haciendo un atentado contra la realidad. Y no puedo estar así 9 meses u 8 meses que llevamos en esta situación. ¿De acuerdo? Este mecanismo defensivo afecta el juicio de la realidad de forma muy importante. Entonces, encontramos personas que afuera dicen, no, hombre, a mí no me va a pasar, no, no me va a suceder, ¿eso qué? Eso no existe. ¿Y esto qué sucede? Bueno, ¿con qué conlleva? Conlleva que la persona se expone al contagio, pero también expone de forma un poco irresponsable a otros, ¿no? Entonces, esto es bastante importante. Este es un mecanismo de defensa que hay que tener cuidado. Otra forma con la que lidiamos con el dolor es haciendo uso de estados maníacos. A ver, por ejemplo, estos estados maníacos por los cuales todos medio hemos atravesado, en donde negamos, bueno, no negamos, mejor dicho, minimizamos el problema. Un ejemplo de un estado maníaco sería cuando alguien termina con una pareja
¿no? Tienes un truene, terminas con el novio, con la novia, y dices, me vale. O sea, al fin hay muchos peces en el mar, ¿no? No me importa, ni estaba tan bonita, ni estaba tan guapa. Y entonces te vas con tus amigos a ponerte una jarra, tamaño caguama, y minimizas el problema, ¿no? Haces muchas cosas, te compras un departamento, te vas de viaje, digamos, estás como en un estado imparable, en donde justo eso te sirve, eso nos sirve para lidiar con la pérdida, porque yo no perdí nada. Si minimizo esto, pues ¿qué perdí? Nada. En los estados maníacos, a pesar de las evidencias, uno puede pensar que no es para tanto, que estamos exagerando, que es un exceso, que nadie puede vivir así. Y entonces encontramos junto con la manía actos bastante impulsivos. Yo, por ejemplo, hace como 2 semanas salí, y bueno, pasar al perrito. La verdad que esa es mi diversión, pasar al perrito. Y de pronto vi que uno de los vecinos estaba haciendo una fiesta, pero fiesta como si no hubiera pandemia, ¿eh? Y todos se abrazaban y llegaban y se abrazaban, perenganita. Yo me dice, bueno, ¿qué pasa con el impulso? ¿Qué pasa con el control de impulso? ¿Qué pasa con la posibilidad de postergación del deseo? ¿Qué pasa con la tolerancia a la frustración? ¿Qué pasa con los estados maníacos? Otros, por ejemplo, se podrían poner bastante transgresores y desobedecer las instrucciones de los organismos de salud. Por ahí no sé si ustedes vieron alguna noticia, pero como pensemos un poquito, ¿no? En estructuras quizá un poco más psicopáticas o más graves en ese sentido, están contagiados, están enfermos y salen. Y eso, bueno, es gravísimo, ¿no? De igual manera, otra forma de lidiar con el dolor y sobre todo con la pérdida, ahorita Amazon está, bueno, más que millonario. Amazon nunca ha sido tan rico como ahora. Ya saben, o sea, creo que cuatruplicado sus ganancias, porque ahorita toda la gente está comprando por internet. Claro, evidentemente el ir al súper y todo esto, bueno, tiene que ser moderado, pero también hacer compras compulsivas es una forma de lidiar con la sensación de limitación de este confinamiento. Entonces, para no sentirme limitado, compro y compro y compro y compro y compro y compro, y así no siento ni que perdí, ni que me falta, ni que me limitan. Otra forma de lidiar con estos, digamos, con la pérdida, con el dolor, sería con un control omnipotente. Otra forma también de lidiar con la angustia y con la frustración, porque esta situación provoca mucha frustración. Por ejemplo, acá todas las armamentos defensivos obsesivos se van a agudizar. Y decir que todo está muy en orden, limpian, desinfectan de forma extenuante. No pueden empezar otra actividad si no se aseguran de que todo esté limpio, ¿no? Leen todo el tiempo, escuchan todo el tiempo noticias sobre el COVID, están hipervigilantes. Acá ya rayaría un poquito más en lo paranoide. Se sienten muy, muy, muy perseguidos y francamente amenazados de forma muy intensa y excesiva. No es lo mismo mantenerse informado y seguir las recomendaciones sanitarias, ¿sí? A ser presa del pánico. No es lo mismo limpiar, por ahí eh, en alguna supervisión, hablaban de un hombre que a partir de esta situación del confinamiento, toda su casa la empezó a limpiar con cloro, pero toda, toda, toda de diario, 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 litros y litros de cloro. Ya se había quemado las manos, por ahí ya había perdido el trabajo y entonces estaba además muy, muy, evidentemente muy deprimido. Ya tenía síntomas físicos, quizá algo muy parecido a una intoxicación por el químico. Uno dice, bueno, esta reacción es excesiva. ¿Qué estará pasando con ese sujeto? Entonces, bueno, no es lo mismo estar informado y seguir las recomendaciones sanitarias, hacer presa del pánico y experimentar terror. La habilidad emocional, estoy excesivamente irritable,
o estoy inundada de pensamientos catastróficos. Estos recursos defensivos con los que a veces hacemos frente al dolor, no solamente ahora en COVID, pero bueno, el tema de hoy es la pandemia, no son a propósito. O sea, uno no se levanta un día y dice, ay, hoy quiero negar la realidad. No, pues uno no haría eso, ¿no? Uno no dice, ay, hoy quisiera ponerme muy maníaco y hacer como que no me duele nada. Todos estos mecanismos tienen una condición de ser inconscientes, no son a propósito, pero sí nos permiten reconocer que quizá está pasando algo más grave de fondo, dependiendo de los recursos defensivos que estemos utilizando, ¿sí? Eh, entonces, en este sentido, Jessica, ¿podrías poner la otra diapositiva, por favor? Ah, bueno, lo que yo les mencionaba, los trastornos del sueño y los trastornos de la alimentación son muy comunes. Un paciente me dice que se acuesta diario a las 5 de la mañana y se despierta a las 9. Entonces, bueno, también el tema de que las rutinas se muevan, de que ahora la escuela es la cocina y la cocina al mismo tiempo es la oficina y el salón de clases, ha sido francamente una situación bastante cansada para muchas familias. Jessica, ¿nos puedes poner la otra? Entonces, bueno, lo interesante de esta situación es que nos permite ver de qué manera uno le hace frente a la crisis. No solamente de forma global. Yo no les vengo a hablar de estadísticas y de que los estudios que se hicieron y que aumentaron en un 34% el consumo del alcohol en México. A mí lo que me interesa pensar con ustedes es como, digamos, es meramente informativo, es una propuesta. Pensar de qué manera enfrentamos las crisis. ¿Por qué podemos encontrar a personas que por ahí se nos desestructuran frente a un evento de esta magnitud? Y cómo hay otras que incluso encuentran posibilidades de negocio o se ponen más creativos o terminan una tesis o se ponen a estudiar lo que siempre quisieron estudiar, porque ahora es en línea, entonces yo puedo estudiar donde sea, ¿no? Hoy encontraba creo que ayer fue, una noticia terrible, que un niño en Estados Unidos de 11 años se suicida mientras está en sus clases de Zoom. Uno diría, bueno, ¿fue la pandemia o ya había algo anterior que quizá no observamos, ¿sí? Que quizá no tratamos y que la pandemia y esta situación tan crítica agudiza o qué será? Entonces, ¿cómo cambia esto de persona a persona? Es muy importante. Nuestros rasgos de personalidad, nuestras motivaciones inconscientes, nuestro entorno familiar, nuestro entorno social, claro que están en confluencia, claro que impactan, ¿no? Lo uno con lo otro, pero mucho tiene que ver, digamos, una idea psicoanalítica que tendría que ver con la idea de mundo interno. Imagínense el mundo de cada uno de nosotros, porque vivimos en dos mundos, el de afuera y el de adentro. Por eso yo les decía, hay COVID para cada cabeza, ¿sí? Nosotros tenemos, bueno, un maestro, el doctor Norberto Blechmar, que tiene una anécdota que ejemplifica bien esto que les quiero decir. Frente a un terremoto, ahora que pasó en el 2017 el terremoto, podemos encontrar a dos personas que están en los escombros. Y a lo mejor al levantar los escombros y el rescatarlos, a uno hay que llevarlo al psiquiátrico y otro te pide una chela, ¿no? Te dice, ay, una chela, por favor, ¿sí? ¿De qué depende? Del mundo interno, de lo que tengamos cada uno internamente como recursos para hacerle frente a las cosas. Esto implica armamento defensivo, estructura de la personalidad, recursos internos, ¿sí? Nuestras fantasías y nuestras motivaciones inconscientes. Por ejemplo, cómo nuestro mundo interno deforma la realidad. Con esto no quiero decir, y espero no se malentienda,
que vámonos a un mundo rosa donde están en una pandemia es padrísimo. No, no es padrísimo. Es muy frustrante y es muy doloroso y por eso hablé la primera parte de eso. Sin embargo, es cierto que encontramos en distintas personas una forma diferente de afrontar el conflicto, de afrontar la crisis. Estos factores determinan el que una persona salga mejor o peor librada psíquicamente de esta crisis o de cualquier otra. Porque bueno, ahorita estamos hablando de una pandemia, pero francamente los conflictos, las crisis, las dificultades, nunca vamos a dejar de tenerlas. Solamente que ahorita, bueno, es algo masificado, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, todos estos factores determinan o determinarán el que una persona salga mejor o peor librada. Y hay varias variables: el entorno, la salud, el entorno cultural, el entorno familiar, también diversos elementos de nuestra historia personal impactan, influyen, nuestros antecedentes. Y desde la perspectiva psicoanalítica, entendemos que el funcionamiento psíquico es muy complejo. Sin embargo, la posibilidad de hacerle frente a las crisis va a depender en mayor o menor medida de la capacidad de adaptación del yo, de la flexibilidad y de la plasticidad del mismo yo. Quizá si tenemos una estructura muy rígida de carácter, pues le va a ser mucho más complicado lidiar con los cambios. Y el mundo es cambio y la vida es cambio. Si tenemos por ahí una persona que tiene mejor flexibilidad o mayor plasticidad de adaptación, una estructura de personalidad quizá más armada, si cuenta con mayores recursos creativos y sublimatorios, bueno, podrá hacerle frente mejor, quizá de mejor manera que alguien que por ahí tenga una estructura de personalidad con un yo muy frágil, digamos, con antecedentes heredofamiliares complejos, ¿sí? Rigidez en el yo, en la plasticidad del yo. Entonces, en este sentido, el mundo interno desde el psicoanálisis o para el psicoanálisis es un factor muy importante a la hora en la que nosotros enfrentamos los conflictos y en general la vida. Cómo nos relacionamos con los otros, cómo me relaciono con el cuerpo, qué fantasías me surgen a partir de esta situación del coronavirus, qué me significa el coronavirus, ¿sí? Cómo he elaborado duelos previos, qué me toca a mí de mi historia personal esta situación, qué me frustra, pero sobre todo, digamos, y quizá dejamos un espacio para algunas preguntas, mi interés es, yo les decía, es únicamente reflexionar sobre el impacto psíquico de esta contingencia a nivel no solo global, sino individual. Pero también, y seguramente estoy omitiendo muchos otros factores asociados, sin embargo me parece un momento imprescindible para poder pensar cómo es que hacemos frente a los conflictos. Por ahí alguien quisiera que la vida fuera muy planita, sin mucho movimiento, ¿no? Con pocas perturbaciones, que fuera así como, ¿no? Como mantequilla, como ir en bici en una bajadita. No, por ahí se nos atraviesa una piedra y nos vamos en la torre. El conflicto es indispensable, es un ingrediente indispensable para el desarrollo psíquico. Si no hay conflicto, no puede haber pensamiento, ¿sí? O sea, si en la historia de la humanidad no, digamos, ya hubieran tenido sus vistecitos de mamut, y sus casitas muy bien hechas y ya todo hubiera estado así como que muy dado, no hubiera habido posibilidad de echar a andar el pensamiento, de utilizar los recursos creativos. Hay estructuras de personalidad o hay distintas formas digamos, de hacerle frente a estos conflictos en donde encontramos que hay personas que no toleran la frustración. Niños, adolescentes, bueno, los adolescentes pobres
están pasándola terriblemente peor, yo creo que nosotros como adultos, porque incluso su condición de desarrollo demanda la exogamia, demanda que salgan de la familia, demanda que estén con los amigos y ahorita no pueden. Entonces se la pasan fatal. Pero entonces, bueno, esto es un momento imprescindible que exige tolerar la frustración, lidiar con la incertidumbre y poner a nuestro servicio nuestros recursos internos más creativos para hacerle frente. La ventaja del conflicto es que nos hace crecer, la ventaja del conflicto es que nos hace pensar y nos permite desarrollarnos psíquicamente. ¿Cómo le hacemos frente a los conflictos? Pues esto da mucha cuenta de los fenómenos psicopatológicos, ¿no? Entonces, bueno, Jessica, yo termino por acá. Tenemos unos 10 minutitos. No sé cómo lo hacemos. Tú cuéntanos. Bien, muchas gracias, Ana. Pues de entrada agradecerte eso que compartes, se me ha ido muy rápido, yo creo que a nuestros profesores y profesoras también. Creo que a todos nos hace justamente revisar nuestras propias estructuras y nuestras propias formas de afrontamiento de este conflicto, de esta pandemia. Y pues ahí yo creo que todos en algún momento asentimos con la cabeza muchas situaciones que nos compartes y que justamente observamos, vivimos, padecemos y que como docentes y algunos tutores, tutoras, pues nos toca y siempre nos replantea nuestro lugar, no solamente en la docencia, sino respecto a la tutoría. Y sí, bueno, haciendo este breve recopilación, algunos de nuestros docentes han compartido sus inquietudes. He tratado de ir recuperando algunos. Algunos son comentarios, ¿no? Justamente lo que alude es esta cuestión que son temporales estos conflictos, que nada es para siempre, que hay que lamentan que muchos vean esta cuestión muy fatalista, con los extremos, ¿no? Del no pasa nada a ya se va a acabar el mundo. Estas cuestiones que han modificado las rutinas justamente, ¿no? La idea de visualizar que cómo se afronta las situaciones que han obligado incluso a estos periodos largos de tiempo de estar aislados, ¿no? Algunos profesores plantean preguntas muy concretas que me gustaría comentar o colocar para que pues, puedas apoyarnos. Okay. El maestro Javier Ruiz menciona, ¿cuál estrategia podemos seguir a la distancia con nuestros alumnos para distinguir algunas de estas situaciones que mencionas, ¿no? Angustia, ansiedad o depresión, y cómo se puede visibilizar que algún joven se encuentra padeciendo algún tipo de síntoma que lo bloquea o para su buen desempeño, ¿no? Para continuar en clases. Claro. No sé tú lo que prefieras y podemos una a una para no perdernos Sí, y sí, continuar. O sea, respondo esta, ¿verdad, Jessica? Sí te entendí bien, ¿verdad? Sí, ¿cómo Sí, ves tú? No sé, ¿o sí, quieres que lea otra? No, está muy bien. Sí. Bueno, me parece ser que como docentes tenemos una tarea, digamos, titánica, porque a veces se olvida a la gente que los docentes también tenemos una vida, nuestras propias preocupaciones, atravesamos por pérdidas. Yo considero que el trabajo con las personas, digamos, es fascinante y es muy enriquecedor, pero también es un poco tóxico a veces, en el sentido de lo delicado que es, porque estamos en contacto con las emociones de nuestros alumnos. Ya nos damos cuenta que el que no quiere prender la cámara, el que empieza a faltar a las clases, ¿no? Empiezan a bajar su desempeño académico. Nosotros, digamos, lo que hacemos es un seguimiento telefónico. ¿Cómo están? ¿Cómo te sientes? ¿Qué ha pasado? Por ahí algunos que no quieren hablar. Por ahí otros que sí. Yo he identificado muchos alumnos con una gran necesidad de hablar, incluso alumnos que están preocupados porque su papá tiene COVID, porque por ahí ya tuvieron pérdidas, perdieron el trabajo, están haciendo malabares, ¿no? Me parece ser que un seguimiento, si la institución lo permite, hay algunas instituciones donde es parte del protocolo, se pueden hacer. Por ahí, híjole, ahora sí que estar así con la cámara atento a las reacciones de los alumnos, por allá los vemos que bajaron de peso, por allá los vemos desaliñados, los notamos más irritables. También hay que ver la edad.
es difícil un diagnóstico en la adolescencia porque se combina con síntomas del síndrome adolescente propios de la edad. Con niños, bueno, van a tener terrores nocturnos, no se van a poder concentrar, van a estar mucho más impulsivos, muy irritables, o sea, no se controlan, muy chillones, ¿sí? Me parece ser que esas sean algunas de las cosas que como docente, por ahí el diálogo y por ahí una canalización, si encontramos alguna situación que nos alarme. Somos como un filtro, ¿no? Como un nivel, pero bueno, me parece ser que esa sería una estrategia, tener estas charlas con ellos, que se informen. Ojo con los adolescentes aislados. Yo sé que ahorita estamos en confinamiento. Sin embargo, el adolescente que se enoja, ¿no? Que pide salir, que dice, llama, vete, voy a tener a mis, ¿no? Mi fiesta de Zoom con mis amigas, vete. Uno dice, ay, qué bueno. Ok, pero por ahí nos va a preocupar muchísimo este estudiante que siempre lo vimos solo en la escuela, que no tenía amigos, que nadie le hacía caso en el recreo. El adolescente que nos dice, la estoy pasando genial en la cuarentena, yo pondría así como aguas, aguas. Meltzer fue un psicoanalista que trabajó este tema de la adolescencia y es preocupante el adolescente muy aislado, ¿no? Por ahí sería una idea. No sé si tengamos otra más. Sí, claro. Menciona, como tutor, la maestra Gabriela Ramírez, como tutor, sabiendo esa complejidad del aspecto psíquico y que los alumnos no expresan ese yo interno, ¿cuáles recursos podemos ofrecerles a todos los alumnos en general para hacer frente a la crisis y a la vez proporcionar la confianza necesaria para que expresen las significaciones de la crisis? Ujú. Nosotros usualmente identificamos, como docentes identificamos a nuestros estudiantes, digamos, el docente que también está interesado y que está atento a su grupo, por ahí sí identifica, este es más depresivo, este por aquí, ¿no? Tiene unas cosas más psicopáticas, es muy, ¿no? Esta está muy impulsiva, uno ya tiene más o menos un esquema general de su grupo. Sí muestran parte de su mundo interno. Por ejemplo, hay chicos que nos dicen, ya maestra, ¿para qué estudio si de todas maneras no hay futuro? No, maestra, mira, a ver, o sea, usted, digo, o adultos, ¿no? Que nos dicen, bueno, pero ya, o sea, viene una catástrofe natural y ¿para qué trabajo? No va a quedar nada. Y uno no va a negar que no va a haber un impacto ecológico, no va a negar la realidad, pero uno dice, bueno, hay mucha catástrofe dentro. ¿Qué hay en el mundo interno? Como que todo está plagado de cosas muy destruidas, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cuáles son los recursos? Me parece ser que el diálogo es el primer acercamiento. Si no tenemos respuesta, bueno, notificar a alguna autoridad, tenemos superiores, ¿no? A veces ellos tienen contacto con los padres, también identificar la edad. Uh-huh. Quizá nosotros en la maestría, bueno, los chicos de maestría aguantan más que los chicos de prepa. Los niños de preescolar, no es lo mismo, no es lo mismo a nivel educativo tampoco. Pero si tenemos acceso a la posibilidad de diálogo, quizá algo grupal, quizá estar nosotros muy al pendiente, Jessica, de estas instituciones que brindan apoyo psicológico para tener un directorio y poder canalizar en caso de que sea necesario, brindar un ambiente de confianza, quizá fuera del aula virtual, ¿no? Encontrar un espacio, no sé, preguntarles cómo están. Eso sería lo primero. A veces nomás damos nuestra clase y nos arrancamos. ¿Tenemos otra? Sí, claro, sin duda. Y bueno, sí, justamente recuperar esto, a veces con el simple cómo están hoy, como dices, a veces hay cosas que se suman a sus condiciones de vida que se están dando, ¿no? De manera alterna al COVID y bueno, con todo esto, cómo se agudiza, ¿no? Sí, perdón, Eh, Jessica, perdón. Aquí un Jorge Ramírez poco, dice, él tiene sí, chicos de sexto semestre. Por ejemplo, bueno, no sé si sexto semestre ya van a salir, pero imaginemos la angustia doble de los chicos que van a salir de la carrera. Duelo primero, dejo la carrera. Angustia normal, ¿qué voy a hacer ahora que me gradúe? Y échenle que están en pandemia, ¿no? Y que tienen que buscar trabajo en pandemia y que no van a poder tener su ritual de graduación y que no pueden hacer todas estas cosas elaborativas del duelo. Por eso la graduación, por ejemplo, es un estado maníaco, ¿no? Si te hablan mal de los maestros, se ponen jarra, pues ahorita no lo van a tener,
este ritual que es tan necesario para elaborar las pérdidas. Y doble angustia, porque ¿cómo le hago frente al mundo adulto, no? Se me ocurre. ¿Qué más, Jessica? No sé si haya más. Bueno, creo que veo más. Sí, bueno, hay un comentario solamente, bueno, sí hay muchísimos comentarios también de felicitaciones y agradecimientos. Hay un comentario que menciona que los profesores adquieren un tipo de responsabilidad con relación a los jóvenes que no cuentan con estos recursos emocionales para superar sus retos actuales como el distanciamiento social. Y bueno, lo plantea con pregunta, pero creo que es más bien una afirmación, ¿no? Somos en ese sentido como docentes parte de, ¿no? Y otra pregunta, bueno, menciona estas cuestiones de como algunas recomendaciones sobre los trastornos del sueño, cómo superarlos, porque decíamos, esto que conversas ahora, que nos compartes, pues aplican en principio para nosotros y nosotras, y luego en función de ello también cómo favorecer que los estudiantes revisen esas cuestiones, ¿no? Yo de repente con mis grupos es a qué hora se duermen haciendo tarea o viendo series o haciendo otras actividades, a qué hora comen, ¿no? El tiempo justamente que duran en clases y demás, y bueno, que eso va, digamos, afectando su día a día, ¿no? Y bueno, sí, justamente a los docentes, la maestra Graciela Gutiérrez comenta que a los docentes, ¿qué nos sugieres para, pues quizá, sobrellevar este desgaste emocional que también tenemos, ¿no? Como mencionas, la atención a los estudiantes, la vida familiar también en casa y bueno, cómo sopesar todo eso. Sí, bueno, es la pregunta del millón, ¿cómo le hacemos? No sé cómo lo hemos hecho, maestros, no sé cómo lo hemos hecho estos tantos meses, mamás, papás, maestros, terapeutas, médicos, personal de salud. Me parece ser que si esta pandemia nos puede dejar algo, es la posibilidad de reconocer la labor docente y la labor de los servicios de salud. Eso incluye el tema de salud mental. Hay un gran hueco en el tema de atención de la salud mental que me parece indispensable. Ahorita los docentes, ojalá nos revaloren, ¿no? Luego los papás nomás dejan a los niños y hay que edúquelos, ¿no? Sobre todo los de preescolar y primaria, oigan, no invente, ¿no? Y ahorita los papás dicen, ah, no, pues sí, sí, la maestra Mónica Rolón, sí, ¿no? Sí, sí, es muy buena. ¿Cómo le hacía con mi chamaco, no? Yo no sabía que era así. Entonces, bueno, no tengo una receta para cómo lidiar con el desgaste. Cada uno de nosotros, sí creo, sí hay cosas muy conductuales. Hay cosas muy, digamos, muy pedagógicas en el sentido, tener nosotros también nuestra rutina, tener actividad física, espacios de esparcimiento, no dejen los espacios de esparcimiento, digamos, el tema del cuidado y de la higiene nuestra del sueño, digamos, ponernos nuestros horarios, porque la rutina permite tener un orden. La rutina nos permite sentir en control. Entonces, leíamos cosas como, bueno, párate de la cama, báñate, no estés en pijama todo el día, ¿no? Ten espacios de recreación, ten alguna actividad adicional, y también medir nuestras capacidades. O sea, yo particularmente los psicoterapeutas, los psiquiatras, estamos muy exigidos, los médicos y los docentes estamos muy exigidos. Sin embargo, creo que toda la población está igual. Aquí hay dos, el que tiene mucho trabajo o el que no tiene. Y los que tenemos mucho trabajo, tenemos que, pues estamos en jornadas extenuantes, ¿no? No sé ustedes, pero yo me echo 12 horas al día entre pacientes y clases. Pero hay que buscar nuestros espacios de salud. Ahora vienen vacaciones, ¿no? Cuídense, no se pongan maníacos, no hagan fiestas así muy grandes, ¿no? Hay que cuidarnos todos, pues, todos porque esto todavía no termina. Hay algunos manuales de autocuidado que se pueden compartir para el docente. Bien, muchísimas gracias. Uno más y con esto te parece Ok. ya cerramos. Y creo que va relacionado un poco con esto, ¿no? Dice la maestra Lidia, tengo 2 hijos estudiando en la UNAM y aparte de todo lo que comentan, están mega cargados de tarea, ¿no? Con mayúsculas, donde no los dejan hacer ni ejercicio, podrían valorar eso los maestros. En verdad es una carga excesiva. Es una petición, yo creo que eso es una petición, Lidia Gobea, pero como yo no trabajo en la UNAM, pues ahí se los dejo a los que trabajan en la UNAM, ¿eh? Eso no me toca a mí, esa petición no me toca a mí. Pero bueno, me parece ser que sin lugar a dudas, creo que esto siempre ha sido, ¿no? El tema académico también sabemos que es un filtro, sabemos que laboralmente hay exigencias,
Me parece ser que más allá de quitar o no carga laboral o académica, es justo, ¿no? Nuestras expectativas puestas en el trabajo, qué nos representa lo que estamos haciendo, qué nos significa. Por ahí hay, ¿no? Habrá quienes digan, bueno, yo quiero emprender, yo le echo muchas ganas, lo vale, me esfuerzo y me sacrifico y no pasa nada. Hay otros, no estoy diciendo que sea la condición de Lidia Gobea, ¿no? Pero hay otros que a lo mejor dicen, ay, no, ¿no? Clases online, qué flojera, ¿para qué prendo mi cámara? ¿Para qué hago tareas? Al fin grabo la clase, ¿ya para qué me esfuerzo? Bueno, todo eso es funcionamiento mental. Todo eso va a ser funcionamiento mental de alguna manera. Pero bueno, no dejen tantas tareas, ¿eh, maestros? Ya nos hicieron acá la petición. Jessica, ¿algo más? Habría que felicitarnos. Pues creo que sería todo. Sí, además de todo, Sí. sí hay varios que dice que ojalá tuviéramos este reconocimiento y yo creo que el reconocimiento también desde nosotros, ¿no? De todo lo que hacemos y creo que también de alguna manera los estudiantes lo valoran más menos, unos más que otros y creo que eso siempre es nuestro mayor alimento, ¿no? Para poder continuar. Yo espero, Pues Jessica, creo que perdón, mi último sí, comentario es que sí, yo estoy súper parlanchina, pero ya me voy a callar. Yo espero adelante. que esta pandemia y esta situación obligue a la gente a reconocer la importancia de las humanidades. Claro. Esto es indispensable, no la tecnología. Un docente bueno nunca va a sustituir una máquina, un buen médico, un buen terapeuta nunca va a sustituir en el consultorio. Ojalá esto pudiera dar un levantón a nuestras áreas de humanidades y sociales. Ojalá. Sí. Se necesita. Me sumo y creo que varios de nosotros, nosotras nos sumamos a esa petición. Y bueno, evidentemente cifrar estas interacciones mediadas por la tecnología, pero no cifrar todo, dar el todo por las tecnologías, sino hacer un buen uso de esto. Y bueno, no nos queda más que, Ana, que agradecerte en verdad muchísimo todo lo que compartiste hoy. A mí Gracias se a me fue ustedes. rapidísimo el tiempo escuchándote y bueno, sí nos cayeron creo muchos veintes de cómo revalorar también nuestras propias dinámicas de vida y poder en ese sentido poder coadyuvar con algunos otros, en particular nuestros estudiantes, ¿bien? Y pues bueno. Perfecto, Jessica. Muchas gracias a Muchísimas ustedes. gracias a todos. Pues bueno, Gracias. ya.